Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Acompáñenme a orar. Amado Padre, qué bendición el que nos crearas. Qué bendición, Señor, el que tú pensaras particularmente en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la elección para salvación. Gracias por la promesa en Cristo para atender nuestra realidad y tus santas demandas, Señor. Ayúdame, Señor, en este día a compartir con fidelidad tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a recibirla como lo que es, palabra tuya, Señor. Y que el Espíritu Santo haga lo que esa palabra promete hacer en cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, te lo ruego, para que obedezcamos en fe a tu promesa, Señor, dada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Nosotros hemos puesto a este pasaje por título La superioridad de la promesa de Dios sobre su ley. Yo quiero compartir que hace como un mes yo estaba escuchando YouTube y vi a un presentador judío y decía que un verdadero judío en realidad se toma en serio a Dios, se toma en serio a la ley de Dios y a la nación de Israel. Él decía que su confianza ante Dios está depositada en hacer eso justamente, de ser alguien que se toma en serio, que busca obedecer las leyes de Dios. Y al mismo tiempo, recordando en el 2007, yo creía que hacía tiempo ya yo era cristiano. Y no fue hasta que un pastor bautista, de quien me hice amigo, me invitó a servir para traducir en una jornada evangelística. Y después de yo traducir todos estos versículos, presentándole el plan de salvación a la persona, cuando yo llegué a mi casa reflexioné que yo nunca había reconocido personalmente mi pecado y confiado solo en Jesucristo como mi dueño y salvador. Así que yo me arrodillé y usando uno de los pasajes, Romanos 10, 9 al 10, leí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel, dice el versículo 13, que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso para mí fue un gran aliento. Y yo inmediatamente empecé a compartir esta buena noticia con mis amigos en ese entonces de la Iglesia Católica Romana. Y la reacción inmediata de uno de ellos fue decirme, ¿y tú crees que con solo eso tú estás bien con Dios? En sus palabras me dijo, realmente tú nunca sabes si estás bien porque a cada rato desobedecemos sus mandamientos. Y hay que comenzar de nuevo. Así que esto no se acaba. Nadie sabe si en realidad podemos estar bien con Dios. Yo realmente no supe qué contestarle. Y quiero que te pregunte, ¿qué tú le dirías a ese judío de YouTube? ¿Y cómo tú me ayudarías a contestarle a mi amigo? Nuestra meta es que hoy nosotros podamos decir que debemos confiar solo en la promesa de Dios, aparte de su ley. Y hay 3 razones para confiar solo en la promesa de Dios, aparte de su ley. Vamos a ver la primera. En primer lugar, la ley no puede alterar la promesa de Dios. Versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Y de qué estamos hablando? Básicamente, en resumen, Abraham era un hombre mayor, pero no tenía hijos. Y él vivía en un país distante y recoge Génesis 12 al principio, que Dios se le acerca y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiceré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí tenemos a un hombre súper mayor que Dios le promete que va a ser una gran nación, un hombre que no tiene ningún hijo. Y su reacción fue, confió inmediatamente en lo que dijo Dios. En Génesis 15 ya ha pasado un buen tiempo y Abraham, que ya era bastante mayor de edad, le viene a decir a Dios que yo no tengo un hijo todavía. Incluso es mi mayordomo el que me va a poder heredar. Entonces Dios lo saca afuera y le dice, mira hacia arriba. Y le muestra todas las estrellas y le dice, así de innumerable será tu descendencia. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, que Abraham estaba en buena situación con Dios por su confianza en él. Finalmente, él tenía ya más de 100 años y Dios le da a su hijo Isaac. Pero algo interesante, en Génesis 22, vamos a verlo brevemente un poquito, Dios le pide que le sacrifique a él, su único hijo, después de tantos años de esperarlo. Y vemos en Génesis 22:5 que dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham de inmediato confió, se puso en marcha, fue a sacrificarlo y dijo que él iría a adorar y que volvería. Más adelante, en Génesis 22:9, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces Abraham se voltea y ve que hay ahí un carnero para el sacrificio. Y dice más adelante, en el versículo 16, que Dios dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Más adelante dice en el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, con ese trasfondo, ahora vamos mentalmente a Éxodo 19, donde un descendiente de Abraham está recibiendo de parte de Dios, este es Moisés, un nuevo pacto. Ahora Dios está entregándole las tablas de los mandamientos, los 10 mandamientos como lo conocemos. Así que lo que le promete es que va a haber bendición o maldición dependiendo de si ellos obedecen la ley, que su pueblo tendría ese privilegio de tener un mandamiento, un código para ellos. Así que a la luz de esta realidad
de que Dios primero prometió, pero luego da una ley, cualquier judío o cualquier persona como nosotros va a preguntarse, ¿qué función tiene la ley? ¿Acaso no tengo yo que obedecerla? Quizás la promesa fue para Abraham, que le iba a bendecir, pero ya para nosotros aplica otra cosa. Así que lo que queremos aquí puntualizar es que la ley no puede alterar la promesa de Dios. Veamos primero que no puede porque un pacto rectificado es irrevocable, inalterable. En el versículo 15, volviendo a Gálatas, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fíjense que ahora Pablo, que viene reprendiendo, por decirlo así, a los hermanos en Galacia, cambia de tono y ahora le dice, hermanos, porque el asunto que va a abordar es un asunto que tiene que ver con verlo a ellos como familia. Y él le habla de esa figura, el pacto bíblico que vimos que Dios hizo con Abraham. Los pactos para nosotros no nos suenan familiares, porque nosotros más bien conocemos el contrato. Es lo que más se usa ahora. Pero el pacto en sí es un acuerdo, al igual que el contrato, pero ante el cual se interpone juramento, solemnemente. Se pueden prometer algunos elementos que benefician a un tercero o no, pero hay una persona que jura. Contrario a un contrato, en el contrato tú pones estipulaciones. Si se falla el contrato, tú tienes que pagar esto. Y si se falló y se pagó, nada está mal. No hay ningún fallo moral en eso. Tú cumpliste. Pero en un pacto, siempre que no se cumpla, hay un fallo moral. En realidad, algo que es un pacto en nuestra vida diaria es el matrimonio. Se le llama el pacto matrimonial. Nosotros estamos jurando delante de Dios y los hombres que vamos a estar con esta persona hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en toda situación. La verdad es que es difícil ver el matrimonio hoy así, cuando en realidad las personas hacen incluso contratos prenupciales, como viendo que se van a divorciar en algún momento. Pero ese no es el sentido de este pacto. Un pacto aún de hombre, nadie lo puede cambiar ni agregarle nada. En realidad es irrevocable. Si nosotros hemos incurrido en pensar desbaratar el pacto matrimonial o ya nos hemos divorciado, tenemos perdón de Dios, pero no deja de ser una cosa seria. Porque nuestra base y fundamento para vivir no son las leyes humanas. Vas a encontrar leyes humanas que te dicen que está perfectamente. Sino, como dijo Jesús, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, cuando yo digo algo, es una promesa que hago solemne, soy coherente con ella. La ley no puede cambiar el pacto de la promesa de Dios porque se originó además en Dios, y no en Abraham. Dice que, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. En realidad, si examinamos la Escritura, vemos que Abraham estaba incluso durmiendo. Él ni siquiera podía ofrecer nada, prometer nada. Fue Dios que se comprometió con Abraham, no Abraham con Dios. Y Dios, básicamente, no va a cambiar su palabra. Dice que Dios juró por sí mismo. En sí, los pactos se hacían sacrificando un animal, una vaca, un becerro, lo dividían y para mostrar la seriedad del asunto, los pactantes pasaban por el medio. Se dice que fue Dios que puso a dormir a Abraham y pasó él por en medio de estos animales, como diciendo, muera yo, deje de ser Dios si yo fallo, a bendecirte con la promesa de todo lo que implica un Salvador, un Cordero que va a sustituirnos, el Espíritu Santo y sus bendiciones. Entonces,
Esto no es nada nuevo porque en Génesis 3:15 se ha prometido esto. Y es por eso que dice aquí, siguiendo leyendo el versículo 16, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces la promesa de Dios fue centrada en Cristo. Y esto viene desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está ofrecida la promesa, Cristo. Ese es el protoevangelio. Por primera vez Dios ofrece una solución. La ley tampoco puede cambiar la promesa de Dios porque vino después, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, un cambio posterior no cambia el contenido de un pacto. En cuanto a que se trata de Cristo, algo que aplicamos a nuestra vida es cuando tenemos que defender nuestra fe, no nos enfoquemos en nada más, enfoquémonos en exaltar a Cristo, presentar a Cristo, su suficiencia. Antes yo hablaba con mis hermanos de cualquier fe que fueran y empezaba a decir que por qué no la confianza en esto o aquello. Hoy día me enfoco en Cristo, así como el pacto fue enfocado en Cristo. Entonces, ese enfocado en Cristo, algo que vino después, no lo va a cambiar. Dice la ley que vino 430 años después. Si usted hiciera la matemática, desde que se le ofreció por primera vez a Abraham esta promesa, no coincidiría, daría más de 600 años. Porque en realidad, en lo que se han puesto de acuerdo los eruditos, es que se cuenta desde que Jacob entró a Egipto en adelante. Y de ahí son los 430 años que se habla aquí. Entonces, está centrado en Cristo como el último Adán, no lo cambia algo posterior. Otra razón por la que no puede cambiarlo es porque fue heredado y lo que tú heredas no te lo has ganado por tus méritos, simplemente lo recibes. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si fuera por obediencia, no se te prometería. Se otorga gratuitamente, Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Así que cuando nosotros recibimos y nos apropiamos de esa promesa, venimos a ser parte de una herencia, venimos a ser parte de una familia. ¿Qué sentido tienen las divisiones dentro de la iglesia entonces? No tienen lugar para ello. Se trata de Cristo. En Cristo nosotros recibimos esta herencia, esta promesa. Entonces vimos que la primera razón por la que confiar solo en la promesa de Dios aparte de su ley es que la ley no puede alterar la promesa de Dios. Ahora veamos en segundo lugar que la ley es inferior a la promesa de Dios. Versículo 19 hasta el 20 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es la pregunta esperada por los judaizantes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no lo puede cambiar, ¿para qué sirve la ley? Bueno, es inferior porque tiene un propósito, si se puede decir inferior, es limitado. Fue dado a causa de las transgresiones y fue limitado en el tiempo. Fíjense, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto de a causa de las transgresiones
te dice que es condicional. O sea, que porque existe el pecado, necesito algo mientras tanto. Y es hasta que venga Cristo. La promesa es eterna. Lo mismo que confiaron desde el Sinaí hasta el Calvario en lo que Cristo haría, es lo que nosotros confiamos hacia atrás en lo que Cristo ya hizo. La promesa es eterna. Él fue quien cargó la maldición. Él cumplió perfectamente cada ley, incluso los aspectos ceremoniales y alimenticios, para luego decir, todo alimento es puro. O sea, Cristo cumplió todo y Él entonces puede decir, ya no aplican estas ceremonias, ya no aplican estas restricciones alimenticias. Se trata de Él. Además, veamos que su bendición depende de condiciones. Recuerden que yo leí que si obedecían serían bendecidos, pero no así la promesa. Otra razón por la que podemos decir que es inferior la ley comparada a la promesa es porque tiene mediadores inferiores. Fíjense que Abraham la recibió directamente de Dios. Y Moisés, aunque fue entre rayos, luces, estruendo, o sea que fue más emocionante, podemos decir, en realidad fue entregada, dice aquí, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea que en sí fue de Dios a ángeles y de ángeles a Moisés y entonces Moisés al pueblo. En ese sentido también es inferior. Entonces, brevemente hasta aquí hemos visto que la primera razón para confiar solo en la promesa de Dios, aparte de su ley, es que la ley no puede alterar la promesa de Dios. También vimos en segundo lugar, como segunda razón, que la ley es inferior a la promesa de Dios. Ahora veamos, en tercer lugar, que en realidad la ley no se opone a la promesa de Dios. Versículo 20 al 22. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es lo que se llama una pregunta retórica con lo que empiezan estos versículos. Es una pregunta que tiene inmediata respuesta. Dice luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? O sea, vimos hace un momento que, ¿y para qué entonces sirve la ley? Ok, ahora dice, ¿y será que es contraria? Y la respuesta que da Pablo es, en ninguna manera. Una traducción para nosotros sería, Dios nos libre de tal cosa. No, ¿cómo se te ocurre? Eso sería muy grave. Pablo está reaccionando con asombro y con horror. La ley no se opone porque no puede. Fíjense que dice en el versículo 20, pero Dios es uno. Dios no está dividido. La Trinidad no compite entre ellas. Ellos están perfectamente de acuerdo. Pero aquí dice que hay un mediador. Y cuando hay un mediador es para ponerse de acuerdo. La ley necesitó mediador. La promesa no, vino directamente. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice en Números 23, 19. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, no se opone en realidad la ley a la promesa, porque además ella no puede dar vida ni tampoco hacerte justo. No puede reparar tu condición delante de Dios. Versículo 21
En la segunda parte dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el electrocardiograma que hace la escritura de nosotros. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Creer que mis obras me justifican o ayudan a mi posición ante Dios hace inútil la muerte de Cristo. Miren un poco atrás en el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Miren, las reglas, las tradiciones, la doctrina de toda religión humana demuestran el mismo orgullo de los judaizantes al negarse creerle a Dios y su promesa. Como recoge Romanos capítulo 9, desde el versículo 30 leo para ustedes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, o sea, están bien ellos delante de Dios y ellos no estaban en eso. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y asimismo también en Romanos 10, versículos 3 y 4 leo, porque ignorando, una ignorancia de ocultar con injusticia la verdad, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Básicamente nosotros nos inventamos una versión mejorada de estar en buen estado delante de Dios. Nosotros, como mi amigo, no podemos aceptar que por simple confianza en Cristo estemos bien con Dios. Nosotros necesitamos demostrar que hacemos cosas bien. No, eso no puede ser. Sí, esos son los evangélicos que creen en que ya creyeron y van para el cielo. No, yo cumplo, yo me restringo, yo hago, yo me esfuerzo. Y eso me lleva a preguntarme si yo me estoy presentando delante del mundo por medio del orgullo de mis buenas obras, de mis acciones, de mi religiosidad. Veamos que la ley no se opone a Dios, porque Dios en la Escritura, versículo 22, encerró todo bajo pecado. La ley fue dada para revelar pecado. Dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Quiere decir que me muestra mi culpa. Esa es su función. Mientras la gracia me muestra el perdón que hay en Cristo por su sangre en mi lugar. Gloria a Dios por eso. Si bien la ley tiene funciones de restringir el mal en la nación, las leyes civiles ponen un límite a la maldad porque puede ser castigada. Básicamente, reflexionar en detalle en la ley de Dios es una cárcel. No tiene escapatoria. Cuando tú la examinas con detalle, tú no hayas para dónde coger. En realidad estás siempre acusado cuando la ves en detalle. Porque recordemos esa cualidad que tiene la ley de Dios, que le llaman los teólogos elíptica, que cuando te dice no matarás, te está diciendo procura el bien del otro para que pueda vivir. Ocúpate de que pueda comer. Interésate por defender contra el aborto. No solamente no mates tú, sino promueve la vida. Entonces, a ese nivel, ¿quién de nosotros no se encuentra encarcelado, atrapado, como dentro de una jaula de la ley de Dios? Fíjense cómo Jesucristo pone la ley a otro nivel cuando dice que no es adulterio solamente estar con una persona sexualmente que no estás casado, sino que
tu desearle en el corazón ya es adulterio. Que el odio a mi hermano, mi hermana, a mi vecino o a esa persona tan pesada que yo conozco, es en realidad delante de Dios asesinato. Es como un foco de luz descubriendo mi suciedad. Me muestra la santidad santa de Dios y la pecaminosidad súper pecaminosa de mi pecado, como diría el autor Jerry Bridge. Todo se queda corto. Él me manda a amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, cada segundo de mi vida, y al prójimo como a mí mismo. Eso no me deja escapatoria. Pero la ley no se opone a la promesa, mejor nos prepara para abrazar la promesa por fe y arrepentimiento. Se complementan para confiar. Fíjense uno de los mandamientos, el primer mandamiento de la ley de Dios en el Decálogo, los 10 mandamientos. Éxodo 20, 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él te da una base para confiar. Ya yo te saqué de casa de servidumbre. No tengas otros dioses. Él me da la base para confiar. Además, me hace exclamar: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado sigue en mí. Es como un preciso diagnóstico catastrófico y me presenta la única cura efectiva. Las curas ineficientes son maldición, son pecados, se quedan cortos. Tú tienes una enfermedad, un virus súper mortal y te dicen: bébete esto para que te sane. Y no es la cura, eso es maldad. Así que la ley no se opone tampoco a la promesa de Dios, porque es la única salida lógica y es la fe en Jesucristo. Dice versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hay bondad en dirigir a las personas compartiendo nuestra salvación solo a Jesucristo. No es nada arrogante dirigirle a la única cura eficaz. Si tú tienes el antídoto de un veneno, no hay nada de arrogante que tú le digas: no pierdas tiempo, este es el único antídoto. Solo en Cristo hay salvación. La ley amplifica como potente lupa mi pecado hasta que me presente vacío de todo autorreclamo, dice un comentarista. La lupa no limpia. Es la gracia que limpia a través de la sangre de Jesucristo a tu favor. Debes venir vacío en arrepentimiento y fe solo ante Jesús. Es a los pobres de espíritu, los que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, que viene la salvación. Yo no tengo nada en mí que pueda servir para estar bien delante de Dios. Te pregunto, ¿has venido así de vacío delante de Dios? ¿O estás viniendo con tu origen de una familia noble? ¿O estás viniendo con tus obras religiosas? ¿O estás viniendo en cambio con que tu pecado no es tan malvado y escandaloso y tan público como el del otro? ¿Cómo estás viniendo delante de Dios si no es vacío, confiando solo en Cristo? Tú no necesitas engañarte más. Ven a Cristo y ven a Cristo ahora. Dios suplió salvación en esa promesa. Abrázalo. Abrázalo con arrepentimiento. Sí, yo he querido ser el rey de mi vida, el parámetro del bien y el mal, ley en mí mismo, o obedecer a conveniencia las leyes en mi grado, a mi nivel. Pero eso no tiene ningún sentido. Ahora vengo delante de Dios y confío solo en Cristo.
solo en su obra por mí, solo en su infierno que yo merecía, pagado en mi lugar. Ven a Cristo hoy. Yo te lo ruego. Y finalmente nosotros pudiéramos quedarnos con la impresión, bueno, está bien, me convenciste de esa parte, pero eso entonces quiere decir que la ley no tiene ningún lugar en mi vida ahora. ¿Cuál es el rol de la ley en la vida del creyente? ¿Será que, como los gnósticos creían y todavía creen, la ley no la necesito? Simplemente los pecados que cometen son cosas del cuerpo. Nada tiene que ver y afecta a mi espíritu. ¿O todo lo espiritualizo y me creo que ya yo no peco? No. Yo amo la ley porque ella me impulsa a confiar solo en Dios, a obedecerle por amor a lo que Él hizo, y ahora ella es el espejo que me ayuda a caminar en verdadera libertad. Gloria a Dios por su ley. Quédense con nosotros hasta los capítulos finales, Gálatas 5 y Gálatas 6, donde iremos a ver precisamente esto. Entonces ahora yo puedo disfrutar de mi salvación, como compartía uno de nuestros queridos hermanos en el testimonio para la membresía. Ya yo puedo pasar a otro nivel. Ahora disfruto de la salvación porque cada día reflexiono qué tan profunda fue mi necesidad. Ahora yo puedo disfrutar de su ley. La llenura del Espíritu Santo en las Escrituras equivale a llenura de Biblia, llenura de Escritura. Yo puedo ahora ser guiado por su Espíritu y su ley. Así que ahora nosotros tenemos 3 razones contundentes para contestarle al judío en YouTube y a cualquier otra persona que esté considerando seriamente la Biblia. Al Fidias del 2007 o a cualquier otro hermano que esté dudando. Qué belleza la confianza firme que tenemos ahora en Dios y en su promesa. Él no cambia. Él no se arrepiente de lo que había ofrecido. Su promesa es eterna. Está sostenida en Él. El camino de salvación es solo por fe en Cristo, aparte de las obras de la ley. Gloria sean dadas al Señor por eso. Acompáñenme a orar. Señor Dios, Padre, gracias por el bendito diseño de este plan de salvación en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque cuando te fallamos, no nos castigaste inmediatamente, sino nos diste tu misericordia y tu promesa. Gracias, Señor, porque hay un plan perfecto para nosotros estar bien contigo. Gracias, Padre, por la vida y obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no minimizarla como para sumarle algo de nuestra parte. Ayúdanos a ver nuestro pecado en la justa dimensión que tiene este pecado. Ayúdanos a cada día valorar más el don, la bendición de tu Espíritu Santo. Tú mismo, Señor, mudándote a mi casa, a mi ser, para ser mi consolador, mi ayudante, para ser mi auxilio disponible, para guiado por tu palabra revelada, yo poder ahora vivir la vida que te agrada, Señor, en agradecimiento, no por obligación. Bendito y alabado seas, Señor, por el don de tu promesa. Gracias, Señor, por el carácter de tu ofrecimiento y por la contundencia, Señor, de tu fidelidad obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir confiados en eso. Que cuando nos veamos en el espejo de tu palabra y nos encontremos cortos de cumplir tus mandamientos, que en lugar de venir a maltratarnos, Señor, esforzados por nosotros mismos, regresemos a apreciar la cruz, a darte gracias, Señor, por Jesucristo y a depender de ti para vivir una vida de gozo. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.